Un día antes de Navidad, la esposa de mi hijo tiró un bote de basura al suelo y dijo: «Limpia todo esto ahora mismo, sirvienta arrugada». Yo no reaccioné, no grité, ni le devolví el insulto en ese instante. Solo ajusté mi abrigo y me fui. Un día después cambié las cerraduras de la casa y cuando ella regresó del trabajo y golpeaba sin parar la puerta, anuncié: «Buena suerte encontrando otro lugar donde vivir». Me llamo Graciela y tengo 68 años. Durante 43 años fui la esposa de Roberto, un hombre trabajador que nos dejó esta casa como nuestro hogar para siempre. Nunca pensé que a mi edad tendría que defender mi propio techo de la mujer que se supone debería respetarme como la madre de su esposo. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. El dolor, sin embargo, no comenzó con esa basura derramada a mis pies, sino que se había ido arrastrando por los pasillos de mi propia casa desde hace tiempo. Era 23 de diciembre, un día antes de Navidad. El aroma de los tamales que había estado preparando desde las 5 de la mañana llenaba toda la cocina. Mis manos, arrugadas por los años, pero aún firmes, habían amasado la masa con el mismo cariño de siempre. Esta tradición familiar venía de mi madre y de la madre de mi madre. Cada diciembre, sin falta, preparaba tamales para toda la familia. Daniel, mi único hijo, había llegado temprano con Paola, su esposa de 3 años. Desde el momento en que pusieron un pie en la sala, pude sentir esa tensión familiar que ya conocía muy bien. Paola caminaba por mi casa como si fuera la dueña, moviendo cojines, reorganizando las decoraciones navideñas que yo había colocado con tanto cuidado. «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?», me preguntó Daniel. Pero antes de que pudiera responder, Paola lo tomó del brazo. «Cariño, tu madre ya está acostumbrada a hacer todo sola. Mejor siéntate y descansa», le dijo con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería parecer considerada delante de él. Yo solo asentí y seguí trabajando. A los 68 años había aprendido a elegir mis batallas, pero cada comentario de Paola se acumulaba en mi pecho como pequeñas piedras que hacían más pesado mi corazón. La humillación es un veneno que te dan a beber a sorbos pequeños. Durante la tarde, mientras Daniel salió a comprar algunas cosas de último momento, Paola se quedó conmigo en la cocina. Se sentó en la mesa pintándose las uñas de rojo brillante, ignorando completamente que yo estaba limpiando a su alrededor. ¿No crees que ya es hora de que consideres mudarte a un lugar más apropiado para tu edad? Me detuve un momento con el trapo húmedo en las manos. Apropiado. Esta es mi casa, Paola, la casa que construimos Roberto y yo. Ella soltó una risita. Ay, pero es que mantenerte aquí sola es una responsabilidad muy grande para Daniel. Él se preocupa mucho por ti. Y además, esta casa es demasiado grande para una persona sola. Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Era cierto que desde que Roberto murió hace 5 años, la casa se sentía más grande, más silenciosa, pero era mi hogar. Cada rincón tenía recuerdos, cada objeto tenía una historia. Los muebles que habíamos comprado juntos, las fotografías de nuestros viajes, el jardín que Roberto había plantado con sus propias manos. Cuando Daniel regresó, Paola inmediatamente cambió su actitud. Se volvió dulce y atenta, preguntándome si necesitaba que lavara los platos o si quería que pusiera la mesa. Mi hijo no podía ver lo que yo veía. No podía escuchar el tono que usaba cuando él no estaba presente. La cena transcurrió en relativa calma. Hablamos de los planes para el día siguiente, de los regalos de los primos que vendrían a visitarnos, pero yo podía sentir la mirada de Paola estudiándome, evaluándome como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Después de cenar, mientras Daniel fue al baño, empecé a recoger los platos. Se me resbaló uno de las manos un plato que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. El ruido al romperse contra el suelo me estremeció no solo por el plato, sino por lo que representaba. Paola se levantó inmediatamente, pero no para consolarme o ayudarme. Tomó el bote de basura y lo volcó completamente en el suelo de la cocina, esparciendo desperdicios, cáscaras de verduras, servilletas sucias y restos de comida por todas partes. Miré la basura ensuciando mis zapatos y los fragmentos de mi memoria destrozada. «Limpia todo esto ahora mismo, sirvienta arrugada», me gritó su voz llena de desprecio.
Y ten más cuidado la próxima vez. No todos podemos estar rompiendo cosas que no nos pertenecen. Me quedé inmóvil por un momento mirando el desastre en mi propia cocina. Las palabras sirvienta arrugada resonaban en mis oídos como una bofetada. En 68 años de vida, nadie, absolutamente nadie, me había hablado así en mi propia casa. No dije nada, no grité, no lloré, no me defendí. Simplemente me quité el delantal, lo doblé con cuidado y lo puse sobre la mesa. Tomé mi abrigo del perchero y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? Escuché que Paola me preguntaba, pero su voz ya no tenía el veneno de antes. Sonaba preocupada. No respondí. Salí de mi casa y caminé hacia mi auto. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves en mi bolso, pero no era de miedo. Era algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era determinación. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. No dormí mucho. En la oscuridad de esa habitación extraña tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ella creía haberme reducido a cenizas, pero ignoraba por completo que el fuego apenas estaba comenzando a arder. El silencio de una habitación de hotel barato a las 2 de la mañana es ensordecedor. Me senté en el borde de la cama con el abrigo aún puesto, mirando mis manos iluminadas por la luz amarilla de la calle que se colaba por la persiana rota. Las arrugas de mi piel temblaban levemente. Una lágrima caliente y solitaria cayó sobre mi anillo de bodas, ese pequeño aro de oro que Roberto me puso en el dedo hace más de 4 décadas. No sentía dolor en el pecho, sentía un vacío profundo y oscuro en el alma. Había huido de mi propia casa, del santuario que construí con sudor, porque mi propio hijo permitió que me trataran como a un estorbo. El eco de las palabras de Paola, sirvienta arrugada, rebotaba en las paredes de mi mente, cortando mi respiración como cuchillos afilados. ¿Cómo habíamos llegado a este abismo? La respuesta no estaba en la basura tirada en el suelo de mi cocina, sino en el veneno sutil que mi nuera había estado inyectando en nuestra familia durante meses. Recordé la tarde en que desaparecieron los aretes de perlas de mi madre. Busqué desesperadamente por toda la casa, llorando de frustración. Paola se acercó con una taza de té, me acarició la espalda y me dijo con esa voz dulce que escondía cuchillas: «Ay, Graciela, a tu edad es normal que la mente empiece a fallar. La demencia senil empieza así, olvidando pequeñas cosas». Ella estaba plantando la semilla de la locura en mi cabeza. Quería que yo dudara de mí misma, que me sintiera inútil, acabada. Y lo peor fue cuando Daniel, mi propia sangre, la apoyó. «Mamá Paola, tienes razón. Tal vez deberías ver a un médico, te estás volviendo un peligro para ti misma», me dijo él, sin atreverse a mirarme a los ojos. En ese momento me convertí en un fantasma dentro de mis propias paredes. Mi hijo, al que le di la vida y por el que sacrifiqué mis mejores años, había elegido la mentira brillante de una mujer vacía sobre la lealtad de su madre. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada? Escríbelo en los comentarios, porque en este camino de dolor no estamos solas. Esa madrugada, sentada en ese colchón hundido, me sequé la única lágrima que me permití derramar. El llanto se cortó de tajo, y en su lugar se encendió una brasa ardiente en mi pecho. Yo no estaba loca, mi memoria era perfecta. Las cosas no desaparecían por arte de magia, y yo no iba a permitir que una mocosa altanera me arrebatara mi dignidad ni el legado de mi esposo. A las 8 de la mañana del 24 de diciembre, el frío de la Ciudad de México me golpeó la cara al salir del hotel, pero mi sangre hervía de determinación. Llamé a don Miguel, el cerrajero de confianza de la colonia. Su voz sonó sorprendida cuando le pedí que fuera de inmediato a cambiar todas las chapas de mi casa. «Doña Graciela, pero si es Nochebuena», balbuceó al otro lado de la línea. Le respondí con una frialdad que yo misma desconocía. «Precisamente por eso, don Miguel, hoy limpio mi casa de demonios». Al llegar a mi hogar, el olor a tamales fríos y la basura aún esparcida en el piso me recibieron. Pasé por encima del desastre sin inmutarme, como si no existiera. Mientras el cerrajero cambiaba los cilindros de la puerta principal, la del patio y el garaje, yo subí a la habitación de invitados que Paola había invadido con su arrogancia.
Comencé a meter sus cosas en cajas de cartón corrugado que compré en una tienda de la esquina. Doblaba sus vestidos de diseñador, esos que compraba descaradamente con el dinero de mi hijo, y los lanzaba al fondo del cartón áspero. Había una satisfacción inmensa, casi adictiva, en reducir su grandeza fingida a un par de cajas baratas. Pero la verdadera estocada llegó al vaciar el último cajón de su tocador. Mis manos tocaron algo frío y duro bajo sus suéteres de cachemira. Era una carpeta de plástico azul cuidadosamente escondida. Al abrirla, el mundo pareció detenerse por un segundo y mis pulmones se quedaron sin aire. El primer documento era una cotización oficial del Asilo San Francisco, una residencia deprimente en las afueras de la ciudad. Estaba a mi nombre Graciela Herrera. Tenía una fecha de ingreso proyectada para marzo y un costo mensual de $200. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las sienes. Paola no solo me odiaba, me estaba borrando del mapa sistemáticamente. Y detrás de esa hoja había algo mucho más macabro. Un avalúo inmobiliario de mi casa, la casa que Roberto construyó bloque por bloque, valorada en $350,000. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe con una violencia brutal que me hizo marear. El teatro de la basura, las insinuaciones venenosas sobre mi memoria fallida, las desapariciones de mis joyas. Todo era un plan maestro. Ella quería volverme loca ante los ojos de Daniel, declararme interdicta, encerrarme en un asilo de mala muerte y vender mi hogar para financiar su vida de lujos y preparar su divorcio. El incidente de anoche había sido fríamente calculado para que mi hijo ciego de manipulación firmara los papeles de mi encierro, argumentando que yo ya no podía valerme por mí misma. Apreté los documentos contra mi pecho, sintiendo un asco profundo que me revolvía el estómago, pero también experimentando el nacimiento de un poder absoluto. El dolor y la traición se habían transformado en un arma cargada. Guardé la carpeta azul en mi bolso, con el cuidado de quien guarda un tesoro mortal. Le pagué a don Miguel, le di una propina generosa por trabajar en día festivo y saqué las cajas de Paola al porche, cubriéndolas con una lona de plástico viejo para protegerlas de la brisa helada. Luego me preparé una taza de café de olla, me senté en el sillón favorito de Roberto frente a la ventana de la sala y simplemente esperé. Sabía que en cuestión de horas el auto de mi hijo se estacionaría en la entrada. Paola llegaría con su vestido rojo y su sonrisa de serpiente lista para seguir su función teatral, pero esta vez las cerraduras eran nuevas. El guión había cambiado para siempre, y la directora de esta obra era yo. El aroma a café de olla recién hecho flotaba en la sala, mezclándose con la frialdad de mi nueva realidad. Sentada en el sillón de cuero desgastado que Roberto tanto amaba, mi respiración era el único sonido en aquella casa vacía. Faltaban un par de horas para que ellos regresaran y el tiempo se estiraba como una liga a punto de reventar. Miré las paredes de ladrillo que mi esposo y yo habíamos levantado con nuestras propias manos, recordando las tardes de domingo pintando los marcos de las ventanas. Y ahora, una intrusa con ínfulas de grandeza, había tasado mi vida, mi sudor y mis recuerdos en $350,000. El dolor en mi pecho ya no era tristeza, era una furia silenciosa y asfixiante. Me había llamado sirvienta arrugada, me había diagnosticado demencia ante los ojos de mi propio hijo y me había empacado en un asilo de mala muerte, como si yo fuera un trasto viejo. Pero la subestimación es el error más grande de los arrogantes. La carpeta azul que descansaba en mi regazo con la cotización del asilo era la prueba final, pero no la única. El verdadero infierno había comenzado a revelarse unas semanas antes de la manera más insospechada. Mi vecina Carmen, una viuda moderna que siempre traía el celular en la mano, me había enseñado a usar una aplicación de ventas por internet, Mercado Libre, para buscar unas macetas. Mientras navegaba por curiosidad buscando joyería antigua, mi corazón dio un vuelco que me dejó sin aliento. Ahí en la pantalla brillante bajo el nombre de usuario Paola Chic estaba mi vida entera a la venta. El anillo de compromiso de mi abuela María, una pieza de 1920 con un diamante perfecto, se ofrecía por la miserable cantidad de $2,500. La descripción leía: anillo vintage de herencia familiar, venta urgente. No estaba perdido en mi memoria senil como ella le había hecho creer a Daniel. Estaba financiando sus caprichos a mis espaldas. Lo que me revolvió el estómago
No fue el precio del anillo ni la traición económica. Fue el descaro grotesco de las fotografías. Al deslizar el dedo por la pantalla de mi teléfono, vi el reloj de bolsillo del abuelo de Roberto y mis aretes de perlas. Y de fondo en cada maldita foto se veía la textura inconfundible de mi propia cama. La colcha bordada que trajimos de Oaxaca hace 15 años. La muy cínica había colocado mis joyas, robadas sobre mi propio colchón, en mi propia recámara para tomarles fotos, mientras yo estaba abajo en la cocina preparándole la cena. Una arcada subió por mi garganta al recordar cómo me abrazaba fingiendo preocupación cuando yo lloraba buscando mis cosas en los cajones. El monstruo no vivía bajo mi cama. Dormía en la habitación de invitados, comía de mis platos finos y le robaba la herencia a su propio esposo frente a sus narices. La traición de Paola era una puñalada directa, pero la venda en los ojos de mi hijo era lo que realmente me desangraba por dentro. Daniel, mi muchacho, ¿cómo pudiste ser tan ciego? Las lágrimas de rabia me quemaban los ojos al recordar cómo él le creía todo. Cuando yo me desesperaba buscando los aretes, él me tomaba de la mano con lástima, me miraba como si yo fuera una niña enferma y me decía que no me preocupara, que la edad nos jugaba malas pasadas. Él permitió que me arrebataran mi cordura en mi propia casa. ¿Acaso mi amor de madre, mis 40 años de sacrificios valían tan poco que podían ser borrados por las faldas de una mujer manipuladora? Mi mente era un campo de batalla. Ya no estaba luchando solo contra una ladrona que quería dejarme en la calle. Estaba luchando para amputar una infección letal que estaba pudriendo a mi familia. A las 3 de la tarde en punto, el zumbido inconfundible del motor del auto de Daniel rompió el silencio de la calle. Me puse de pie lentamente, alisando mi falda con manos que ya no temblaban. A través de la cortina de encaje de la ventana, los vi bajarse. Paola venía riéndose a carcajadas, lanzando su cabello hacia atrás, luciendo un vestido rojo ajustado y unos tacones altos, caminando sobre mi entrada como si estuviera desfilando en una alfombra roja. Se acercaron a la puerta principal. Contuve la respiración sintiendo cada latido retumbar en mis sienes. Escuché el sonido metálico de su llave deslizándose en la cerradura. Un giro brusco, un atasco, un empujón. Nada. La puerta de madera de roble se mantuvo firme, implacable, exactamente igual que mi voluntad. «¿Pero qué pasa con esta porquería?», murmuró Paola forzando la llave con desesperación, rayando el metal de la chapa nueva. Daniel intentó ayudarla con la suya, empujando la puerta con el hombro, la confusión dibujada en su rostro. «No abre, Paola, parece que cambiaron la cerradura», dijo él. El rostro de ella se descompuso en un segundo, la sonrisa de revista de modas se transformó en una mueca de pura histeria. «Graciela, abre esta puerta ahora mismo, esto es ridículo, vieja loca», comenzó a gritar golpeando la madera con sus puños manicurados, importándole poco que los vecinos salieran a mirar. La careta de la nuera dulce, comprensiva y perfecta había caído al piso de cemento y se había hecho pedazos. Caminé a paso firme hacia la entrada. No abrí. Solo descorrí la pequeña cortina del cristal de la puerta para que me escuchara y me viera con perfecta claridad. La miré a los ojos directamente a esa mirada llena de veneno, soberbia y ahora pánico. «Tus cosas están en el porche cubiertas con una lona de plástico», le dije, mi voz sonando tan fría y afilada como un bisturí. «Buena suerte encontrando otro lugar donde vivir. Las llaves que tienes no te sirven porque en esta casa, la casa que me dejó mi esposo con el sudor de su frente, yo decido quién entra y quién se queda en la calle». Paola se quedó lívida, boqueando como un pez fuera del agua, su rostro rojo de ira y vergüenza. «Daniel, haz algo. Dile que abra. No puede hacer esto, es abuso de ancianos al revés», chilló ella, agarrando el brazo de mi hijo como una garrapata asustada. Daniel me miró, suplicante con esa cara de niño perdido. «Mamá, por favor, abre la puerta, esto no se arregla así en la calle». Lo interrumpí sin un gramo de piedad, hijo. «Si quieres escuchar la verdad sobre la mujer con la que duermes, todos los días te veo en el Café Luna en 1 hora. Solo a ti». Me di la vuelta con la espalda recta, dejándolos afuera en el frío de diciembre, justo donde la basura pertenecía. El Café Luna estaba lleno de familias celebrando la víspera de Navidad, riendo, abrazándose y compartiendo tazas humeantes de ponche y tamales.
Yo, en cambio, estaba sentada en una mesa al fondo, como un fantasma observando la vida de los demás, con una carpeta de plástico azul y una caja de zapatos descansando pesadamente sobre mi regazo. Daniel llegó puntual. Se veía demacrado, con los ojos inyectados en sangre, caminando como un hombre dividido entre la lealtad a la mujer que dormía en su cama y la madre que le dio la vida. Ni siquiera me saludó con el beso en la mejilla de siempre. Se dejó caer en la silla frente a mí y me lanzó una mirada cargada de reclamo. «Mamá, esto ya fue demasiado lejos», escupió con la mandíbula tensa. «Paola está destrozada allá afuera. Dice que has estado actuando como una demente últimamente, que se te olvidan las cosas y te pones agresiva sin razón». Las palabras de mi propio hijo me golpearon con la fuerza de un látigo. Estaba repitiendo letra por letra el guión envenenado que esa víbora le había inyectado en la cabeza. Tragué saliva sintiendo el sabor metálico de la traición. «¿Extraña cómo que, Daniel?», pregunté con una calma sepulcral. Él se frotó la cara frustrado. «El anillo de la abuela María. Paola me dijo que lo perdiste la semana pasada y luego te pusiste histérica culpándola a ella. Estás perdiendo la memoria, mamá». La bilis me subió por la garganta al escuchar su cinismo absoluto. No perdí el tiempo en gritos, justificaciones ni en lágrimas inútiles. Saqué mi teléfono celular, abrí la aplicación de ventas que mi amiga Carmen me había enseñado a usar y empujé el aparato por encima de la mesa de madera hasta que chocó contra sus manos. «Míralo bien, hijo. ¿Cuándo fue la última vez que viste el anillo de tu bisabuela?», le ordené. Daniel bajó la mirada frunciendo el ceño por la confusión, pero al enfocar la pantalla, su rostro perdió todo el color de golpe. Ahí estaba la fotografía perfecta del anillo de diamantes de 1920. El precio, $2.500. El nombre del vendedor, Paola Chick. Y lo que le terminó de arrancar la venda de los ojos fue el fondo de la imagen. Esa es la colcha de tu cama», susurró Daniel, como si de pronto el oxígeno hubiera desaparecido del lugar. «Sí, Daniel, fue tomada en mi propia recámara», le contesté, clavando mis ojos en los suyos. «Tu amada esposa no solo me estaba robando los aretes de perlas de mi madre y el reloj de tu padre, estaba usando mi cama como estudio fotográfico mientras me convencía y te convencía a ti de que yo tenía Alzheimer». Mi hijo empezó a temblar, negando con la cabeza como un niño aterrorizado que se niega a despertar de una pesadilla macabra. «No, ella me juró que te estaba cuidando, que lo hacía por amor, que no quería que te sintieras inútil. Por tus olvidos», balbuceó con los ojos llenándose de lágrimas gruesas. «¿Y tú le creíste?», mi voz cortó el aire festivo de la cafetería como un cuchillo de carnicero. «Preferiste creerle a una intrusa interesada antes que a la mujer que se partió el lomo para criarte». Abrí la carpeta azul sin piedad y dejé caer los documentos del asilo San Francisco frente a él. «Aquí tienes su famoso concepto de cuidado, hijo». Los ojos de Daniel recorrieron a toda prisa la cotización de $200 mensuales y el avalúo oficial de mi casa por $350,000. Ya tenía fecha para internarme, Daniel. En marzo, y después, la casa donde tu padre exhaló su último aliento, la casa donde diste tus primeros pasos, iba a ser vendida para pagar sus viajes a la playa y sus bolsos caros. El silencio que se formó entre nosotros era más denso que el plomo. El dolor de ver a mi hijo desmoronarse era insoportable. Me desgarraba el alma, pero la herida tenía que ser limpiada hasta el fondo para que no se gangrenara. Pero la estocada final, la que lo mataría por dentro para hacerlo renacer de las cenizas, aún estaba guardada en la caja de zapatos. La destapé lentamente y saqué una pequeña libreta de cuero negro que había encontrado en el fondo del closet de su esposa. «Esa es la letra de Paola, ¿verdad?», le pregunté, señalando las páginas llenas de una caligrafía puntiaguda y meticulosa. Daniel asintió lentamente, aterrorizado de lo que iba a descubrir a continuación. «Lee la entrada del 15 de noviembre», ordené de manera implacable. Él tragó saliva, tomó la libreta con dedos temblorosos y comenzó a leer en un murmullo roto. «Daniel sigue sin sospechar nada. La vieja está cada vez más aislada. He logrado que dude de su propia memoria con lo de las joyas. Estrategia funcionando perfectamente». Mi hijo dejó caer la libreta sobre la mesa, llevándose las manos a la cabeza, mientras un sollozo ahogado, ronco y animal escapaba de su pecho. «Sigue leyendo», le exigí sin permitirle voltear la cara ni huir de la brutal verdad. Buscó la fecha del 5 de diciembre con la respiración entrecortada.
La evaluación de la casa salió mejor de lo que esperaba, suficiente para el divorcio y empezar de nuevo. Daniel nunca verá venir lo que se aproxima. El golpe de gracia llegó con la última página. Era del 20 de diciembre, apenas unos días atrás. La voz de Daniel apenas era un hilo desgarrado cuando pronunció las últimas palabras del diario íntimo de la mujer que amaba. Mañana voy a provocar una escena que lo convenza definitivamente de que ella es un peligro para sí misma. Una vez que esté internada, tendré poder legal sobre sus decisiones médicas. El resto será fácil. El rompecabezas del basurero volcado en mi cocina, el repugnante insulto de sirvienta arrugada, la supuesta preocupación por mi salud mental. Todo cobró un sentido macabro y asfixiante. Ella planeó cada humillación, Daniel. Todo fue teatro para volverte en mi contra, dejarme pudrir en un asilo de mala muerte, vaciarte las cuentas y dejarte los papeles del divorcio sobre la mesa. Le dije sintiendo que por fin me quitaba un peso de 100 kilos de encima. Mi hijo era la imagen viva de la desolación. Había dormido con su enemiga, había besado cada noche a la serpiente que casi devora a su propia madre. De pronto el teléfono celular de Daniel vibró violentamente sobre la mesa, rompiendo nuestra burbuja de agonía. En la pantalla iluminada brillaba un nombre con un corazón al lado: Paola, mi amor. El destino caprichoso y cruel nos estaba sirviendo la cabeza de la víbora en bandeja de plata. El teléfono vibraba sobre la mesa de madera del Café Luna, zumbando como una advertencia funesta. En la pantalla el nombre de la mujer parpadeaba junto a un corazón, una ironía cruel que se burlaba del dolor de mi hijo. Daniel miraba el aparato como si fuera una bomba a punto de estallar, con los ojos empañados y la respiración cortada. Contesta, le ordené con una frialdad que me sorprendió a mí misma, pero ponlo en altavoz. Quiero escuchar a la viuda alegre. Él tragó saliva, deslizó el dedo por la pantalla con la mano temblorosa y el sonido se amplificó. Daniel, gracias a Dios. ¿Dónde estás? La voz de Paola inundó el espacio. Sonaba perfectamente ensayada, preocupada, dulce, pero con un toque de urgencia fingida. Era una actuación magistral digna de un premio. Tu madre me echó de la casa como a un perro. Creo que está teniendo un episodio psicótico, mi amor. Necesitamos llamar a un doctor o a los servicios sociales. No es seguro que esté sola. La bilis me subió a la garganta ante su cinismo. Estaba intentando rematar su obra maestra de manipulación frente a mis propias narices. Mi hijo levantó la vista y me miró. Por primera vez no vi al muchacho ingenuo y manipulable, sino a un hombre al que le acababan de arrancar el corazón en vivo. Paola, respondió Daniel, su voz grave y controlada, un tono que ella definitivamente no esperaba. Necesito preguntarte algo. Claro, amor, lo que sea, pero primero tenemos que internarla. No puede seguir viviendo así, insistió ella, aferrándose desesperadamente a su libreto de nuera martirizada. Quédate callada. Un maldito segundo, la cortó él en seco, y el silencio en la línea fue tan pesado que casi se podía tocar. ¿Dónde está el anillo de compromiso de mi abuela María? Del otro lado solo se escuchó el vacío, un vacío largo, denso y revelador. ¿Qué cosas dices, cariño?, balbuceó ella, perdiendo el ritmo de su propia farsa. Tu madre esconde las cosas y luego no recuerda dónde las puso. Ya te había dicho que su demencia. Sé que lo vendiste por internet. Paola, la interrumpió Daniel, apretando los puños sobre la mesa, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Lo vi con mis propios ojos. Vi las fotos tomadas en la cama de mi madre. El silencio que siguió no era de confusión, era el silencio del depredador que se da cuenta de que ha caído de lleno en su propia trampa. No sé de qué estás hablando. Esa vieja te está lavando. El cerebro intentó defenderse, pero su voz ya temblaba, perdiendo toda su dulzura fingida y revelando la desesperación. También sé de los aretes de perlas, continuó Daniel, implacable, soltando cada palabra como un disparo a quemarropa. Sé del reloj de mi abuelo, sé de la pulsera de oro. Y sobre todo, leí tu maldita libreta, Paola. Sé de la cotización del asilo y de tu plan maestro para declararla loca, vender mi casa natal y pedirme el divorcio. El cambio en la línea fue escalofriante. La careta de niña buena se hizo pedazos contra el suelo y el verdadero monstruo asomó la cabeza. Eres un perfecto idiota, siseó Paola, su voz goteando veneno puro, fría y calculadora. No sabes lo que estás haciendo. Esa anciana te va a arrastrar a la ruina. Daniel no gritó. Su decepción era demasiado profunda para gastar saliva en alzar la voz.
No vuelvas a acercarte a mi madre ni a mi casa. Se acabó. Cuando ella empezó a soltar amenazas y maldiciones, él simplemente cortó la llamada y dejó caer el teléfono sobre la mesa. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. ¿Cómo reaccionarías tú, en el lugar de Graciela, al ver a tu hijo destrozado por una mentira tan cruel y despiadada? Yo solo sabía que debía mantenerme firme por él. Mi hijo se cubrió el rostro con ambas manos y se derrumbó. Los sollozos sacudían sus hombros como si fuera un niño asustado. Lloraba por el matrimonio falso, por la mujer que nunca existió y por la traición imperdonable hacia la madre que le dio la vida. Me levanté de mi silla, caminé hacia él y lo abracé apretando su cabeza contra mi pecho, protegiéndolo de la misma manera que lo hacía cuando se raspaba las rodillas en el patio de nuestra casa en Coyoacán. Perdóname, mamá, perdóname por ser tan ciego, por dejar que te humillara y te llamara sirvienta, repetía entre lágrimas que manchaban su camisa. No tienes que disculparte conmigo, mijo, le susurré al oído acariciando su cabello con infinita ternura. El dolor es el precio que a veces pagamos por abrir los ojos a la realidad, pero hoy te liberaste de una sanguijuela que te estaba secando el alma y el futuro. Salimos del Café Luna abrazados, dejando atrás la amargura y llevando con nosotros una lección tatuada en la piel. Esa noche Daniel decidió quedarse en la casa conmigo. Preparamos de cenar juntos en un silencio reconfortante que curaba lentamente las heridas abiertas. Hicimos un inventario de todo lo que esa ladrona había saqueado de nuestros armarios. El valor ascendía a más de $5,000, pero el valor sentimental era incalculable, piezas irreemplazables de nuestra historia. Sin embargo, recuperar a mi hijo valía cada centavo perdido en manos de aquella mujer. Los días siguientes transcurrieron con una paz extraña. Mi casa volvía a oler a limpio, a café de olla y a flores frescas, sin el hedor a perfume caro y envidia que Paola dejaba a su paso. Daniel había contactado a un abogado para iniciar los trámites de divorcio por fraude y abuso de confianza. Creíamos que la tormenta había pasado, que la víbora se había arrastrado lejos para esconderse debajo de alguna piedra a lamerse las heridas. Qué ingenuos fuimos al subestimar la maldad de una mujer acorralada y sin dinero. Era la tarde del 30 de diciembre, a un día de la víspera de Año Nuevo. Estaba podando las bugambilias del patio delantero, disfrutando del sol tibio del invierno capitalino, cuando el sonido desgarrador de una sirena rompió la tranquilidad de la calle. Un vehículo blanco y azul de la policía se estacionó bruscamente justo frente a mi portón de hierro. Dos oficiales, un hombre mayor de expresión cansada y una mujer joven con el ceño fruncido, bajaron del auto y se acercaron a mí con pasos decididos y las manos apoyadas cerca de sus radios. Mi corazón dio un vuelco salvaje en mi pecho. «Buenas tardes. ¿Usted es la señora Graciela Herrera?», preguntó la oficial, evaluándome de pies a cabeza, con una mirada profesional y fría. Asentí sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago. «Recibimos un reporte de emergencia para un control de bienestar. Su nuera nos llamó muy alterada. Asegura que usted sufre de demencia severa, que la atacó violentamente, la echó a la calle y que amenazó con quitarse la vida hoy mismo». La sangre se me heló en las venas. Paola no había huido. Había jugado su última y más sucia carta, intentando usar a las propias autoridades de la ciudad para encerrarme en un pabellón psiquiátrico a la fuerza. El viento helado de diciembre parecía haberse colado directamente en mis huesos cuando escuché a los policías en mi puerta. Habían recibido un reporte de bienestar de mi nuera Paola Herrera, quien con su habitual hipocresía alegaba que yo actuaba de manera errática y era un peligro para mí misma. Según su asqueroso cuento, yo había cambiado las cerraduras sin razón alguna, escondía mis propios objetos valiosos para luego acusarla falsamente de robo y aseguraba que ayer incluso amenacé con hacerme daño. Por un segundo el terror me paralizó. Paola quería que el Estado mismo me arrancara de mi hogar en una patrulla, tratándome como a una lunática. Pero la sangre de las mujeres de mi familia es fuerte, forjada a base de aguantar tormentas. Tragué saliva, enderecé la espalda y los dejé entrar, diciéndoles firmemente que mi nuera ya no vivía aquí porque había sido expulsada por robarme. «No estoy loca, oficiales. Estoy siendo saqueada en mi propia casa», pensé, manteniendo una calma que por dentro era puro fuego. Los invité a sentarse en la sala justo frente al altar de la Virgen de Guadalupe. El oficial mayor frunció el ceño
escaneando el lugar impecable, esperando ver el caos de una mente trastornada. Sin dudarlo, fui por la carpeta azul que ahora mantenía siempre cerca de mí como mi mayor escudo. Miren esto, dije sacando primero las capturas de pantalla de las ventas online. Les mostré con detalle las fotografías donde aparecía mi anillo de compromiso, el reloj antiguo de Roberto y mis aretes de perlas. Todo vendido bajo un perfil falso y fotografiado sobre la misma colcha que viste mi cama allá arriba. Los oficiales miraban los papeles en silencio, y yo sentía que cada prueba que ponía sobre la mesa me devolvía la dignidad que Paola había intentado pisotear. Pero la herida tenía que ser expuesta por completo para que la justicia viera la magnitud de la infección. También les mostré la libreta manuscrita de Paola y los documentos del asilo que comprobaban cómo planeaba internarme en una residencia lúgubre contra mi voluntad. La oficial más joven, que hasta entonces me había mirado con lástima, revisó todo cuidadosamente y su rostro se tornó profundamente serio. Señora Herrera, estos documentos parecen indicar que usted ha sido víctima de abuso financiero por parte de un familiar, me dijo, cambiando por completo la actitud acusatoria de la policía por una de genuina preocupación. Escuchar la frase abuso financiero en voz alta fue como recibir una cubetada de agua fría. Esa era la verdad legal de mi sufrimiento. En ese preciso instante, el chirrido de unas llantas interrumpió mis pensamientos y escuché el auto de Daniel estacionarse en la entrada. Mi hijo entró a la casa cargando un par de bolsas del supermercado, pero se congeló en seco, pálido, como el papel al ver a los policías sentados en nuestra sala. ¿Qué está pasando?, preguntó Daniel, soltando las bolsas en el suelo con el pánico reflejado en la voz. El oficial mayor se puso de pie y le explicó que su esposa había presentado un reporte de bienestar supuestamente preocupada por mi estado mental. Daniel dio un paso al frente con una firmeza que me infló el pecho de orgullo. Mi esposa ya no vive aquí, declaró con voz de trueno. Descubrí que había estado robando a mi madre y planeando internarla para quedarse con su dinero. La oficial le mostró la pequeña libreta negra y Daniel confirmó sin titubear que esa era la letra de Paola encontrada junto con la evidencia de más de $5,000 robados a nuestra familia. Aclaró tajantemente que yo estaba en mis cabales y confesó: fue mi esposa quien me manipuló para hacerme creer lo contrario. La oficial asintió, cerró su libreta y me miró directamente a los ojos, preguntándome si quería presentar cargos formales por aquel abuso imperdonable. Antes de que pudiera articular una respuesta afirmativa, el ruido ensordecedor de un auto frenando bruscamente en la calle nos interrumpió a todos. A través de la ventana vimos a Paola bajándose de un taxi y corriendo hacia nuestra puerta como alma que lleva el diablo. «Oficiales, gracias por venir tan rápido», gritó al irrumpir en la sala. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando desconsoladamente. Su actuación de víctima era digna de una telenovela barata. «Esta mujer está enferma, ha estado teniendo episodios paranoides», dijo señalándome con un dedo acusador y lleno de desdén. En un intento desesperado por salvar su teatro, se acercó a Daniel rogándole que pensara racionalmente y asegurando que yo necesitaba ayuda profesional de inmediato, pero el hechizo se había roto para siempre. Daniel la miró con un desprecio puro, oscuro e implacable, como si estuviera viendo a una verdadera extraña que le causaba repugnancia. «Ya basta», Paola la cortó en seco. Tomó la pequeña libreta de la mesa y se la restregó casi en la cara. «Estas son mentiras. Es tu propia letra documentando cómo planeabas robar a mi madre y abandonarme». El color se drenó por completo de las mejillas de Paola al verse acorralada y descubierta. Intentó balbucear patéticamente que ese diario era privado, pero mi hijo le gritó con furia que era muy privado, mientras ella se dedicaba a robar en mi propia casa. Al ver que ni sus lágrimas de cocodrilo ni sus encantos funcionaban, su rostro angelical se deformó, llenándose de una rabia que ya no podía disimular, y escupió con una voz venenosa que helaba la sangre: «Esto no se va a quedar. Así no van a salirse con la suya». El oficial mayor, harto de su berrinche, dio un paso al frente y le advirtió que se calmara o tendría que arrestarla allí mismo por alteración del orden público.
Sabiendo que estaba totalmente vencida la víbora, se dirigió a la puerta, no sin antes voltear hacia Daniel para lanzar su última maldición: vas a arrepentirte de esto. Cuando esa vieja muera y te deje solo, no vengas llorando conmigo. Salió furiosa dando un portazo y por fin el aire de mi casa volvió a ser respirable. El eco del portazo de Paola aún vibraba en las gruesas paredes de mi casa en Coyoacán. Pero por primera vez en 3 largos y dolorosos años, el aire que respirábamos ya no estaba contaminado por su perfume barato ni por su envidia tóxica. Los oficiales tomaron mi declaración formal, recogieron las copias de las pruebas irrefutables y se marcharon en la patrulla prometiendo que el Ministerio Público se pondría en contacto a la brevedad para proceder con los cargos. Esa misma noche Daniel y yo cenamos en un silencio denso pero inmensamente reconfortante. No hacían falta palabras para describir la tormenta perfecta que acababa de arrasar con nuestras vidas. Miré a mi hijo al otro lado de la mesa de madera, mezclando su comida distraídamente con el tenedor. Su rostro reflejaba el cansancio extremo de un hombre que acababa de enviudar de una esposa viva, alguien que descubrió de la forma más cruel que había estado compartiendo su cama, sus sueños y sus mayores secretos con su peor enemiga. Dormía con el diablo y le daba las buenas noches, mamá. Me confesó con la voz rota, ahogado en una mezcla asfixiante de vergüenza y dolor. Ese fue el primer paso hacia nuestra verdadera sanación, reconocer que la herida era profunda pero que por fin le habíamos sacado todo el veneno. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales, pero extrañamente pacíficos, dentro de las seguras paredes de mi hogar. Marzo llegó con su sol tibio, haciendo florecer nuevamente los fragantes jazmines que mi amado Roberto había plantado con sus propias manos en el jardín trasero. La justicia terrenal, que a veces parece ciega y lenta, esta vez tuvo los ojos muy abiertos gracias a la infinita arrogancia de mi exnuera. La muy descarada tuvo el atrevimiento de intentar contrademandarme, alegando daño moral y difamación, como si el lodo pudiera mancharse a sí mismo. Quería hacerse la víctima ofendida ante los jueces, derramando esas lágrimas de cocodrilo que tan bien había ensayado frente al espejo. Pero su propia soberbia fue su perdición absoluta. Su libreta manuscrita, ese diario negro, donde detallaba paso a paso cómo volverme loca y robarme, fue el clavo de acero que selló su ataúd legal. Al verse acorralada por la abrumadora evidencia y con un pie en la cárcel por abuso financiero, la mosca muerta no tuvo más remedio que tragar su gigantesco orgullo y aceptar un acuerdo humillante. Se le obligó a devolver cada centavo de las ventas clandestinas por internet, un total de $5,200 que logramos recuperar a cambio de que yo no presentara cargos criminales formales que arruinarían su expediente. El divorcio de Daniel se firmó finalmente en un frío día de febrero. Ella no peleó por la casa ni exigió pensión alimenticia. Sabía perfectamente que no tenía ningún derecho legal y que cualquier movimiento en falso la enviaría directo a una celda fría. Se largó a otro estado con la cola entre las patas y su ego hecho pedazos. A mí francamente no me importaba si se iba al fin del mundo, siempre y cuando su sombra venenosa no volviera a oscurecer la entrada de mi puerta. Daniel decidió quedarse en la casa conmigo durante ese tiempo de transición dolorosa. Cada tarde al regresar de su trabajo en la oficina lo veía transformarse frente a mis ojos. Había perdido ese peso emocional que lo encorvaba y lo mantenía tenso. Se veía más saludable, más dueño de sí mismo. Por fin se veía libre de las cadenas de la manipulación. Poco a poco las rutinas hogareñas que ella nos había robado empezaron a regresar a nuestras vidas. Una tarde me puse a cocinar una inmensa olla de frijoles usando la receta secreta de la abuela de Roberto, con su toque exacto de epazote y manteca. El aroma familiar inundó cada rincón de la casa, borrando por completo los rastros de las dietas insípidas y pretenciosas que Paola le imponía a mi hijo. Esa comida tradicional mexicana es demasiado pesada para mi figura. Solía quejarse ella con un marcado desprecio clasista cada vez que yo intentaba consentir a Daniel con nuestros platillos. Lo único verdaderamente pesado en esta casa era su ambición desmedida y su corazón vacío. Mientras probaba el caldo caliente, pensé en cómo el anillo de la abuela María había regresado a mi caja fuerte. Pude recuperarlo de las garras de la ambición antes de que fuera demasiado tarde. Esa invaluable joya estaba esperando en la oscuridad a una mujer que supiera valorar el amor verdadero, no a una sanguijuela
que lo viera como un simple fajo de billetes para comprarse zapatos de diseñador. Pensé que nuestra pesadilla estaba enterrada 3 metros bajo tierra, pero el destino tiene una forma muy retorcida de poner a prueba nuestra paz mental. Esa misma tarde, mientras preparaba la mesa donde habíamos compartido la vida entera, escuché el motor del auto de Daniel en la entrada. Entró a la casa arrastrando los pies de una manera inusual. Vi su rostro al cruzar el umbral de madera y la cuchara casi se me resbala de las manos temblorosas. Estaba pálido, ojeroso, con la mirada perdida y aterrada de un hombre que acaba de recibir una sentencia de muerte ineludible. Mi instinto de madre se activó al instante, como una alarma ensordecedora latiendo en mis sienes. «¿Qué pasa, mijo? ¿Qué tienes?», le pregunté sintiendo un nudo de hielo sólido formándose en la boca de mi estómago. Él se dejó caer pesadamente en la silla de la cocina, frotándose el rostro con absoluta desesperación, y me miró con los ojos cristalizados por un terror profundo. «Me llamó mamá. Paola me llamó ayer», susurró con la voz temblorosa y rasposa. El aire abandonó mis pulmones de golpe. La víbora había regresado a morder cuando estábamos distraídos. Le exigí saber qué diablos quería esa mujer ahora que ya le habíamos quitado todo. Y entonces mi hijo dejó caer la bomba que amenazaba con destruir nuestra vida recién reconstruida para siempre. Dice que está embarazada. Embarazada. La palabra resonó en la cocina de azulejos, como si alguien hubiera dejado caer una vajilla entera contra el piso de cemento. Mi corazón, que había estado latiendo al ritmo tranquilo de una tarde de primavera, se detuvo por un segundo que me pareció una eternidad. Un bebé lo cambiaba absolutamente todo. Un niño con la sangre de mi hijo significaba que Paola, esa sanguijuela, vestida de marcas de diseñador, estaría anclada a nuestras vidas para siempre, sin importar las atrocidades que hubiera cometido. La sola idea de ver su rostro arrogante en cada cumpleaños, en cada Navidad, me provocó una náusea profunda. Mi mente voló hacia el futuro, imaginando a una criatura inocente siendo usada como moneda de cambio, como un rehén en los juegos mentales de una manipuladora profesional. Me aferré al borde de la mesa sintiendo que el aire me faltaba. «¿Le creíste?», logré articular clavando mis ojos en los de Daniel con el terror palpitando en mis venas. El miedo a que mi hijo volviera a caer en sus garras, a que la lástima lo arrastrara de nuevo a ese infierno, me carcomía las entrañas como un ácido. Daniel, para mi absoluta sorpresa, negó con la cabeza lentamente. No bajó la mirada, no titubeó. Le pedí que me enviara los resultados médicos, mamá. Un ultrasonido, un análisis de laboratorio con el sello de un médico, lo que fuera, me respondió con una firmeza que me hizo suspirar de inmenso alivio. La víbora había intentado usar el instinto paternal de mi muchacho como carnada, pero olvidó que el hombre que tenía enfrente ya no era el chiquillo ciego y dócil que ella mangoneaba a su antojo, y por supuesto no pudo mandarte nada. «¿Verdad?», le contesté con una sonrisa cargada de amargo sarcasmo. Él me confirmó que ella no había podido entregar ninguna prueba. La audacia de esa mujer no tenía límites. Acostumbrada a salirse con la suya, usando lágrimas falsas, pensó que la simple mención de un embarazo milagroso borraría de un plumazo los robos sistemáticos, las mentiras calculadas y el intento macabro de encerrarme en un manicomio de segunda. La tensión en la cocina era palpable, pero ya no era una tensión de derrota, sino de victoria anticipada. «Entonces le di un ultimátum», dijo mi hijo, y sus palabras sonaron como música celestial en mis oídos. Le dije que si realmente estaba esperando un hijo mío, tramitaríamos una custodia compartida mediante abogados después del divorcio, pero que eso no significaba bajo ninguna circunstancia que íbamos a volver a estar juntos. La jugada de Daniel fue brillante, un jaque mate directo al ego de esa trepadora. Al quitarle la posibilidad de regresar a la casa y recuperar su estatus económico, el supuesto bebé perdía toda su utilidad para ella. «¿Qué te contestó?», le pregunté, casi saboreando el predecible desenlace. Daniel soltó una risa seca desprovista de humor. «Se puso furiosa, mamá. Me gritó que yo era un malagradecido, que tú me habías lavado el cerebro por completo y que algún día me iba a arrepentir de haber elegido a una vieja sobre mi propia esposa». El veneno de sus palabras ya no me lastimaba. Al contrario, me confirmaba que habíamos extirpado el tumor a tiempo.
Era el comportamiento clásico de Paola cuando la manipulación psicológica y el chantaje emocional no le daban resultados, recurría a los insultos arrabaleros y a las amenazas mostrando el verdadero cobre. Cenamos tranquilos hablando de cosas cotidianas, saboreando una normalidad que se sentía como un lujo. Daniel me contó sobre su trabajo, sobre un ascenso que estaba considerando y sobre los planes que tenía para remodelar el baño principal de la casa. Se le veía seguro con los hombros relajados y la mirada clara. Mi muchacho por fin había madurado, aprendiendo a la mala que el amor verdadero no te exige sacrificar tu dignidad ni abandonar a tu sangre. Al terminar la cena, mi hijo se despidió para irse a su propio departamento. Había decidido rentar un espacio para él solo tras el divorcio, aunque mantenía su habitación intacta en mi casa para cuando quisiera quedarse. Me quedé completamente sola en la sala envuelta en el silencio arrullador de la noche, viendo las fotografías familiares que había vuelto a poner en su lugar. Tomé la fotografía de mi boda con Roberto. Éramos tan jóvenes en esa imagen, tan llenos de sueños y esperanzas. Él se había ido de este mundo sin saber la clase de monstruo que se había infiltrado en su familia, pero yo sabía que desde donde quiera que estuviera, me había dado la fuerza de una leona para defender nuestro hogar. Estaba a punto de apagar las luces para ir a dormir cuando el teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Miré. El identificador era un número que no reconocía. Descolgué el auricular lentamente, sintiendo el plástico frío contra mi oreja. Diga, pronuncié con cautela. Graciela. Soy yo. La voz de Paola me heló la sangre al instante. La guerra al parecer aún tenía una última y desesperada batalla por librarse. Graciela. Soy yo. Esa voz fingida, ese tonito meloso que ahora sonaba rasposo y lleno de rabia, me heló la sangre por un instante. Era como escuchar el siseo de una serpiente de cascabel escondida bajo las sábanas. No había hablado con ella desde aquella tarde grotesca en la que tuvo el descaro de llegar con la policía exigiendo que me llevaran a un manicomio. Sentí que el estómago se me contraía, pero ya no era por miedo. Era por el asco profundo que me provocaba su sola existencia. ¿Qué quieres, Paola?, respondí con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. No tengo absolutamente nada que hablar contigo. Me preparé para colgar, para cortar de tajo esa conexión tóxica, pero su risa seca, desprovista de cualquier calidez, me detuvo. Espera, no cuelgues, vieja terca, siseó a través de la línea. Solo llamaba para que sepas que esto no se va a quedar así. Me humillaste, me quitaste a mi esposo y me dejaste en la calle. Van a pagar muy caro tú y tu hijito. Apretaba el auricular con tanta fuerza que los nudillos me dolían. La audacia de esta mosca muerta era repugnante. Paola, el caso está cerrado, le contesté arrastrando cada sílaba, como si estuviera hablando con una niña estúpida. Aceptaste el acuerdo, devolviste el dinero robado y firmaste el divorcio. Tienes que seguir adelante con tu miserable vida. Pero ella, incapaz de aceptar su propia ruina, soltó un grito que me lastimó el tímpano. Mi vida se destruyó por tu maldita culpa. Tú me separaste de él. Daniel era mío, era todo lo que tenía. Una carcajada amarga brotó de mi garganta. ¿De verdad se creía sus propias mentiras? Daniel nunca fue tuyo para empezar, muchachita. Le asesté el golpe directo al ego. Tú misma lo escribiste en tu diario, con tu puño y letra. Él solo era parte de tu plan, tu cajero automático personal, tu pasaporte para no tener que trabajar un solo día de tu vida. El silencio al otro lado fue sepulcral. Le había dado justo donde más le dolía, en su orgullo de estafadora descubierta. Sabía que estaba respirando agitadamente, buscando veneno nuevo para escupirme. Eres una vieja amargada y envidiosa, estalló finalmente escupiendo las palabras como si fueran ácido. No pudiste soportar que tu hijo fuera feliz conmigo. Lo querías solo para ti, para que te cuidara en tu asquerosa decrepitud. Te crees muy lista, ¿verdad? Pero algún día, Daniel va a darse cuenta de que cometió el peor error de su vida al dejarme, y cuando venga arrastrándose y llorando a buscarme, no me va a encontrar. Cerré los ojos sintiendo una mezcla de lástima y repugnancia por un ser humano tan podrido por dentro. Ya no había rabia en mí, solo la certeza absoluta de la victoria. Esperemos que tengas razón por su propio bien, le dije bajando la voz, hasta convertirla en un susurro letal. Y escúchame bien, Paola, los policías se llevaron copias de todas tus porquerías.
Si te atreves a poner un pie en Coyoacán, si intentas acercarte a mi hijo o a mi casa, la denuncia por abuso financiero y fraude se reactiva en un parpadeo. Te pudrirás en Santa Marta, Acatitla. No esperé a que articulara otra mentira ni le di el gusto de escuchar mi respiración un segundo más. Colgué el teléfono de golpe y para asegurarme de que su toxicidad no volviera a filtrarse en mi santuario, lo apagué por completo. El clic del aparato al cortarse la línea resonó en la sala como el cerrojo de una bóveda que finalmente se cierra. No me importaba en lo más mínimo si la arrastrada esa volvía a marcar, si lloraba de rabia o si destrozaba la posilga donde estuviera viviendo ahora. Yo había dicho exactamente lo que tenía que decir y, lo más importante, yo había escuchado lo que necesitaba escuchar. Paola seguía siendo la misma víbora manipuladora, vengativa y hueca de siempre. No había cambiado ni un milímetro, no iba a cambiar jamás, y mi hijo, bendito sea, Dios, estaba a salvo, libre de sus garras interesadas. Esa noche el peso aplastante que había cargado sobre los hombros durante 3 años, esa losa de angustia constante, se desvaneció por completo. Caminé hacia mi recámara, sintiéndome más ligera que una pluma. Me metí entre las sábanas que ella alguna vez usó como escenario para vender mis recuerdos, pero ya no sentí asco. Sentí que había recuperado mi territorio. Esa noche dormí profundamente como no lo hacía desde que mi Roberto cerró los ojos para siempre. No me desperté a las 3 de la mañana con el corazón desbocado, preguntándome qué nueva maldad estaría fraguando Paola en la habitación de al lado. No me levanté en la madrugada sudando frío, preocupada por el futuro financiero y emocional de Daniel. Solo dormí con la tranquilidad absoluta de una guerrera que ha ganado la batalla más importante de su vida, defendiendo su trinchera con uñas y dientes. La oscuridad de mi cuarto ya no era un refugio para esconder mis lágrimas, sino un manto de paz y silencio que me arrullaba, confirmándome que a mis 68 años nadie me iba a venir a pisotear en mi propia casa. La mañana siguiente desperté con el canto vibrante de los gorriones que venían a picotear las semillas en los comederos que mi amado Roberto había colgado en el patio trasero hace tantos años. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas de encaje, bañando mi habitación con una luz dorada que parecía lavar cualquier rastro de oscuridad, de mentiras y de traición que esa mujer hubiera dejado impregnado en las paredes. Bajé a la cocina a paso lento pero firme y me preparé mi tradicional café de olla con canela y piloncillo, aspirando ese aroma a hogar, a raíces profundas, a victoria absoluta. Me senté en la mesa de madera tallada, la misma donde había cenado con mi familia durante décadas, y dejé que el silencio de la casa me abrazara por completo. Pero esta vez mi hogar estaba sumergido en un silencio que no tenía absolutamente nada que ver con la tensión asfixiante de los últimos 3 años. Era el silencio inquebrantable de la paz, el silencio de una mujer que había defendido su trinchera con uñas y dientes y contra todo pronóstico había ganado la guerra. Mientras soplaba el vapor caliente de mi taza, las últimas palabras venenosas de Paola hicieron eco en mi mente vieja, amargada, que no pudo soportar que su hijo fuera feliz. Sonreí sola con una ironía que me supo a gloria bendita. La verdadera y más triste amargura, pensé, habría sido terminar pudriéndome en un asilo hediondo, babeando sedada en una silla de ruedas, mientras esa sanguijuela se gastaba el patrimonio de mi difunto esposo en bolsas de diseñador y viajes a la playa con sus amigas pretenciosas. A mis 68 años había aprendido a la mala y a base de puñaladas por la espalda. Algo que debería haber sabido mucho antes: que el amor verdadero, ya sea de pareja o de madre, nunca te exige que sacrifiques tu dignidad para mantenerlo vivo, y que una familia real te protege como un escudo impenetrable, no te explota y te exprime como si fueras un cajero automático. A veces, la única y más dolorosa manera de salvar a las personas que amas con toda tu alma es empujándolas al precipicio de la cruda verdad, enseñándoles a distinguir a punta de decepciones entre quién realmente los ama y quién solo finge. Hacerlo para vaciarles los bolsillos. Daniel, mi muchacho, apenas tenía 35 años. Era lo suficientemente joven para sacudirse el polvo del fracaso, lamerse las heridas del engaño y rehacer su vida desde cero. Había perdido 3 años enteros, atrapado en un teatro de sombras y humillaciones, sí, pero había ganado a cambio una vida entera de sabiduría y carácter. Recordé nuestra charla íntima de la noche anterior,
cuando se quebró frente a mí en esta misma cocina, apoyando la frente sudorosa en sus manos temblorosas. Me siento como un completo imbécil, mamá me había confesado con la voz ahogada en un llanto ronco. Sentí que no valía nada como hombre, al dejarme engañar así de fácil, al permitir por mi ceguera que te tratara como a una sirvienta de tercera en tu propio techo. Ver a mi hijo tragar su pesado orgullo, masticando la culpa venenosa y escupiéndola en forma de un perdón sincero, fue el momento de mayor desgarro y al mismo tiempo de mayor sanación para mi corazón de madre. Le había respondido lo único que una madre herida pero entera podía decirle, que el único hombre que pierde su valor es el que tropieza con la misma piedra y además se enamora del golpe. Él ya no era ese hombre sumiso. Se había levantado de las cenizas, había corrido a la arrastrada de su vida sin miramientos, y ahora tenía el camino despejado para encontrar a alguien que lo amara por quien era, realmente por su esencia noble y trabajadora, no por los ceros en su cuenta bancaria, ni por lo que podía exprimirle, sin piedad a su madre viuda. Yo por mi parte tenía mi casa de ladrillos intacta, mis recuerdos blindados contra la envidia y la tranquilidad infinita de saber que había hecho exactamente lo correcto. Caminé hacia mi recámara principal, abrí la pequeña caja fuerte escondida en la parte alta del armario y saqué el estuche de terciopelo gastado por el tiempo. El anillo de compromiso de la abuela María, aquel que casi perdimos en las garras de la ambición, había sido recuperado y descansaba sobre la tela oscura, brillando majestuoso bajo la luz de la mañana. Tomé la joya entre mis dedos arrugados y curtidos por el trabajo, sintiendo el peso histórico de 4 generaciones de mujeres leales, fuertes y de una sola pieza. Para la revista y superficial de Paola, esta pieza invaluable no era más que un objeto viejo y aburrido, un ridículo anillo vintage que podía malbaratarse por $2.500 en una página de internet para pagarse un fin de Paola Esanora. Semana de excesos y frivolidades. Para mí, era la prueba innegable y tangible de que el verdadero valor de las cosas no se tasa jamás en un sucio mercado virtual. Estaba guardado ahí a salvo, esperando pacientemente el día en que Daniel encontrara a la mujer correcta. Alguien que viera ese pequeño diamante como lo que realmente era, un símbolo inquebrantable de amor duradero, de sacrificio y lealtad a toda prueba, no como una vil oportunidad de negocio para llenarse los bolsillos de dinero fácil. Esa trepadora de uñas pintadas creyó que por verme canosa y vivir sola podía pisotearme y robarme hasta la cordura. Pero olvidó por completo que las mujeres de mi tierra estamos hechas de barro horneado y no nos quebramos al primer empujón de una intrusa. Por ahora el futuro de ese anillo familiar y las campanas de boda podían esperar en paz. Yo tenía mi hermoso jardín de jazmines que podar con esmero, mis buenas amigas como Carmen, a las que visitar para tomar café con pan dulce sin prisas, y una vida sosegada que disfrutar al máximo en la recta final de mis años. La mosca muerta no logró quitarme ni los cimientos de mi casa, ni la lucidez de mi mente, ni el amor incondicional de mi hijo. Había ganado algo infinitamente más valioso que cualquier venganza espectacular o demanda millonaria en los fríos tribunales. Había recuperado mi paz absoluta y la relación sincera y transparente con mi muchacho. Y eso, pase lo que pase, era muchísimo más de lo que la envidiosa de Paola nunca jamás podría quitarme. El atardecer de mi vida trae ahora una brisa fresca, una calma que me llena el pecho de un orgullo indomable. El camino de esta vieja que construyó su reino a base de esfuerzo termina aquí, pero la lección permanece flotando en el aire para quien quiera tomarla. El camino de Graciela termina aquí, pero la lección permanece. ¿Qué aprendiste hoy al escuchar mi historia? Deja tu sabiduría en los comentarios para que otras mujeres puedan leerla y encuentren el valor que necesitan. Y si este relato te ayudó a sanar algo por dentro o a abrir los ojos, compártelo. Tu voz es inmensamente importante para nuestra comunidad. Los personajes, lugares y eventos narrados en esta historia son completamente ficticios y han sido creados de manera exclusiva con fines de entretenimiento y dramatización. Cualquier parecido con personas reales vivas o muertas o con situaciones verídicas es pura coincidencia. Sin embargo, somos profundamente conscientes de que los temas oscuros tratados en esta narración, tales como el abuso financiero hacia los adultos mayores, la manipulación psicológica, gaslighting,
la extorsión emocional y la violencia doméstica dentro del núcleo familiar son realidades dolorosas, crueles y muy frecuentes que afectan a miles de personas todos los días en nuestra sociedad. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando por una situación de vulnerabilidad, abuso económico, maltrato físico o psicológico por parte de algún familiar o persona cercana, te instamos fervientemente a que no te quedes en silencio, ni normalices la violencia. Busca ayuda inmediata contactando a las autoridades correspondientes de tu localidad. Acércate a los servicios gubernamentales de protección al adulto mayor y a la familia o confía en una persona de tu entera y absoluta confianza. No estás sola. Nadie tiene derecho a arrebatarte tu dignidad y alzar la voz es el primer y más valiente paso para recuperar tu vida y tu seguridad.